de la Y. El primer momento de la X va a ser igual. ¿Ya? Esos son los primeros momentos que se generan en cada uno de los ejes, X y Y respectivamente. Y yo te dije, a la hora que tú para hacer esto, yo te recomendaba que hagas una tablita. ¿Sí o no? Una tablita que yo te decía, ¿sabes qué? Esto pone un número, aquí pone el área, aquí pone el centro de gravedad en X, aquí el centro de gravedad en Y, aquí le pones A por X, aquí le pones A por Y al final lo que hacía es la sumatoria. Y con esta tabla literal calculaba cada uno de esos valores para determinar los centros de gravedad en X y los centros de gravedad en Y. Y una vez que ya tienes obviamente esta tabla, el siguiente periodo de los primeros momentos con respecto al eje X y la Y, lo único que tienes que hacer era reemplazar. Porque aquí ya calculaste la sumatoria de A por Y y la sumatoria de A por X. Solo reemplazabas y ya está. Son tus primeros momentos. ¿Verdad? Era importante, siempre se los comento, los signos, la ubicación de cada uno de los signos en X, en Y, inclusive las áreas. ¿Sabes por qué? Porque hay figuras compuestas que son sólidas, pero también tienen figuras compuestas. Un poquito de teoría, recordando. El centroide representa el centro geométrico de un cuerpo. Este punto coincide con el centro de masa o con el centro de gravedad, solo si el material que compone el cuerpo es uniforme u homogéneo. Las fórmulas usadas para ubicar el centro de gravedad o el centroide simplemente representan el equilibrio entre la suma de los momentos de todas las partes del sistema y el momento de la resultante para un sistema. ¿Por qué nos referimos a momento? Porque esto es A por X, y un momento que es igual a una fuerza por una distancia. Entonces esto, y ya nosotros vimos en la clase del primer parcial, de dónde sale esta ecuación, que sale de una integral, ¿no es verdad? En algunos casos, el centroide se ubica en un punto fuera del objeto, se los había comentado en la última clase, como el caso de un anillo, donde un centroide está en el centro del anillo, pero no está dentro del anillo, está fuera, y además este punto se encontrará sobre cualquier eje del sistema de simetría del cuerpo. Cuando decimos que los centros de gravedad no siempre van a estar dentro del elemento de la sección, nos referimos a ese elemento ahí. Si posee cajones, otros también se lo conocen como ductos, puede ser una sección tubular hueca, sección circular hueca, sección triangular hueca, diferentes tipos de secciones huecas ustedes van a tener, y no siempre el centro de gravedad va a salir dentro. No te asustes si el centro de gravedad sale fuera, ¿ya? Y les dije que esto es importante cuando tú estés analizando qué cosa en ingeniería de los sismos. Cuando ya avances en análisis estructural 2, ingeniería sísmica, vas a tener que calcular el centro de gravedad del edificio, porque normalmente los arquitectos, por temas de sostenibilidad, energía renovable, entre otros tipos de teorías que ellos tienen, les gusta hacer edificios con unas formas interesantes, entre ellas canales, secciones, huecas, ¿no es verdad? Tienes la sección semicircular que va a ser el área 1. El área 1 definimos que es positiva porque es una sección sólida, pero el centro de gravedad en X, que es el cuarto de esa semicircunferencia, en cambio es negativa. ¿Por qué es negativa? Perfecto, porque está hacia la izquierda, está en el lado negativo de la X. La figura 2, el área sigue siendo positiva. El centro de gravedad de la figura 2, ¿por qué es positivo? Porque el centro de derecho. Perfecto, está del lado derecho, del lado positivo de la X. Finalmente, la figura número 3 es la sección hueca. Entonces aquí el área es negativa. ¿Por qué es negativa? ¿Por qué no la ponemos positiva? Porque es hueca. Así es hueco, y simplemente al restar esa área tienes el área total de toda esa sección, ¿verdad? Pero date cuenta, el área es negativa, pero en la ubicación del centro de gravedad en X, ¿qué pasa? Esa sí es positiva. Además, ¿por qué? Porque está del lado derecho de la sección. ¿Ya? Refrescando un poquito, centro de gravedad. Y si aún así no entiendes, literal, eso es un centro de gravedad. Aún así me dices, no comprendo, literal. Cuando estamos buscando el centro de gravedad, nos referimos a ese punto en el cual el objeto no se va a mover, no se va a caer, porque la fuérzalo, sombréalo, arranca esa hoja y guárdala, porque cuando pruebes estática, eso lo ves en resistencia. ¿Ya? Entonces, el momento de inercia se relaciona con el centro de gravedad transversal, depende de la figura que nosotros tengamos. Cuando nosotros tenemos un rectángulo, se muestra en la ilustración, date cuenta dónde está el eje de la X, dónde está el eje de la Y, horizontal X y vertical Y. Para esos sistemas, una base A y una altura B, el momento de inercia en X de un rectángulo va a ser igual a la base por la altura al cubo sobre 12. El momento de inercia en X de un rectángulo va a ser igual a la base por la altura sobre 3 dividido para 12. ¿Ya?
la inercia en X. Para la misma sección, que yo te dije, las secciones tienen dos momentos de inercia, uno en X y uno en Y. Entonces el eje vertical también te genera un momento de inercia. Y ese lo conoces como Y. Y ese va a ser igual a la altura por la base al cubo sobre 12. ¿Ya? Te repito, la inercia en Y de un rectángulo va a ser igual a la altura por la base al cubo sobre 12. ¿Ya? Entonces, sin números, fíjate el rectángulo, ¿cuál crees tú que va a ser el que va a tener mayor momento de inercia? ¿En X o en Y? En Y. ¿Por qué en Y? ¿Por qué distancia? Ahí no estamos hablando de distancia, estoy diciendo que es la base del cubo por la altura sobre 12. Sería en X, pues. Así es, la inercia mayor en un rectángulo ocurre En la cuando base. está en el eje de la X. ¿Sabes por qué? Porque es obvio, la base es mayor que la altura en un rectángulo. No. Y si estamos elevando en X la altura del cubo, ¿qué va a pasar con ese número? Aumentar, ¿no, verdad? No vas a comparar la altura del cubo y la base del cubo. La base del cubo va a salir de un número menor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es importante que analices esto, o que te des cuenta que en una sección rectangular la inercia en X es mayor. Porque no sé si te has dado cuenta, aquí mismo en la facultad, o en algún otro edificio de tu universidad, tú puedes ver, si sacas el tumbado, puedes ver las vigas, ¿verdad? La viga y la losa. Entonces tú lo ves más o menos así. Esta es la viga, y aquí viene la losa. Esto aquí se lo conoce como una viga perantada. Y eso es lo que nosotros como ingenieros siempre buscamos trabajar con vigas perantadas. ¿Por qué buscamos trabajar con vigas perantadas? Porque en este sentido la viga tiene mayor resistencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene el arquitecto, te dice, ¿sabes qué? A mí no me gusta ver la viga perantada, no me gusta, eso es contaminación visual en el departamento. Dice, no, yo le voy a hacer una viga chata. Aquí está la losa, viga perdida, que también ellos la conocen. ¿Ya? ¿Qué ocurre ahí? La inercia es menor. Y si la inercia es menor, las cargas que va a soportar son menores. Y si las cargas que soportan son menores, el esfuerzo que puede resistir esa viga también va a ser menor. Es decir, la probabilidad De que se de que de rompa. caída, ¿cuál va a ser primero? ¿Cuál va a fallar primero? La segunda. Esta es la que primero va a fallar. Esa es la que va a decir. ¿Ya? Esa es la razón por la que ustedes, cuando están trabajando, buscan tener secciones perantadas. Claro, pero también depende todo de qué es lo que se vaya a poner encima de esa losa. Porque si no se va a tener algo más que solo la losa. También puede ser, a veces, ¿sabe qué? No, pero depende del tipo de edificio que sea, si va a ser una bodega, si va a ser un aula, si va a ser lo que sea así, tiene razón, ¿por qué no lo conocimos? No, sí. O sea, pero lo digo a nivel de diseño. No, claro, así es. Entonces es algo que sí te importa mucho cómo lo ves con el arquitecto. Porque hay opciones para igual perder la viga. Una de esas es esta aquí. Colocar un tumbado. Colocas el tumbado y la viga se pierde, no la ves. Te olvidas de su contaminación que se genera dentro de uno de los espacios que ha diseñado. Y aparte de eso, bueno, eso ya lo verás más adelante, pero para que sepas, la cuantía de acero aquí es diferente de la cuantía de acero que se genera acá. Y aquí tampoco puedes poner mucho acero, porque la vía está en una vía chata. ¿Ya? Lo vas a ver más adelante, pero quiero que ya tengas una idea de la importancia de sacar los momentos de inercia en la sección. ¿Ya? Entonces te pregunto, si yo vengo, te pongo un ejercicio y te digo, ¿sabes qué? Está la sección transversal, determina en qué sentido tiene que ir la sección, acostada o parada, en X o en Y, yo te pregunto. ¿Qué tienes que hacer para poder determinar cuál es la sección más ideal? ¿Qué Sacar buscarías? el momento. El que tiene mayor inercia. Entonces, si yo te doy ese rectángulo, pongo unos valores, ¿qué deberías hacer? Deberías analizar la inercia en ambos sentidos y decirme, ¿sabes qué? Como la inercia en X es mayor, la viga es más efectiva en esta posición. ¿Ya? Sí, ahí con eso. Otro tipo de sección que tenemos es la sección de un triángulo isósceles. ¿Ya? Una vez más, quiero hacerte hincapié. ¿Dónde está ubicado el eje de la X y dónde está ubicado el eje de la Y?
¿Ya? En este caso, para un triángulo isósceles, la inercia a lo largo de la X va a ser igual a la base por la altura del cubo sobre 36. La inercia en X de un triángulo isósceles va a ser igual a la base por la altura del cubo sobre 36. Y la inercia en Y de un triángulo isósceles va a ser igual a la altura por la base de 8. La inercia en Y de un triángulo isósceles es igual a la altura por el triángulo. ¿Sí? La inercia para un triángulo rectángulo correspondiente al eje de la X va a ser igual a la base por la altura del cubo sobre 36. La inercia en X de un triángulo rectángulo va a ser igual a la base, que es el hexágono. ¿Ya? Entonces, en este caso, el hexágono indiferente es un hexágono, es simétrico, ¿verdad? Y entonces, la inercia que se genera en el eje de la X es la misma que se genera a lo largo del eje de la Y. Y utiliza esa ecuación: 5 raíz cuadrada de 3 dividido por 16 por la base por A a la cuarta. Entonces, en este caso, para un hexágono es indiferente cómo coloques esa sección, porque igual la inercia es la misma en ambos ejes. ¿Ya? Un círculo también. No, también hay en Y la misma inercia. En todo caso, una circunferencia, la inercia que se genera a lo largo de la X es la misma que se genera a lo largo de los ejes de la Y es igual a pi por radio a la cuarta sobre 4. Esa es la inercia. Pi por radio a la cuarta dividido para 4. Para un círculo es indiferente de qué dirección vaya a colocarme la sección, la inercia es la misma. ¿Ok? Perfecto. Tenemos otra figura más. Semicírculo. Un semicírculo. Date cuenta dónde está ubicado el eje de la X y dónde está ubicado el eje de la Y. En el centro de gravedad del semicírculo, ¿verdad? Entonces, en el semicírculo, también la inercia en X y Y es la misma, no cambia. Y va a ser igual a pi por radio a la cuarta sobre 8. Pi por radio a la cuarta sobre 8. Y las inercias son iguales. ¿Ya? Y yo te pido calcular el momento de inercia polar. ¿Qué te digo? El momento de inercia polar es la suma de la inercia en X y la inercia en Y. Lo único que tienes que hacer es sumar ambas inercias para calcular la inercia polar. ¿Ya? En este caso aquí la inercia polar, obviamente si tú sumas un octavo, vamos a tener el mismo valor que un cuarto. Por eso la inercia polar te la pone ahí, un cuarto del pi por radio a la cuarta. ¿Ya? Pero te repito, está ahí, pero no debe ser complicado para ustedes calcular. Porque si ya calculas la inercia en X y calculas la inercia en Y, lo único que tienes que hacer es sumar esa inercia. ¿Qué significa la de abajo? La inercia polar. ¿La J qué es? Es inercia polar. Ay. No, todas tienen inercia polar, solo que aquí ya lo está poniendo en esta imagen. Porque si yo te pido la inercia polar del triángulo, del rectángulo, ¿qué tienes que hacer aquí? Sumar las dos. Sumar la inercia en X, sumar la inercia en Y. Si te pido la inercia polar del triángulo isósceles, solo tienes que sumar ambas inercias, X y Y. Si te pido la inercia polar del triángulo rectángulo, solo tienes que sumar la inercia en X y la inercia en Y. ¿Ya? En el hexágono y en el círculo, ¿qué va a ocurrir? Son iguales, pero se suman ambos igual. Ah, Es como que eso lo multiplicas por 2. Nada más. Porque como la inercia en X es igual a la inercia en Y, la inercia polar va a ser igual a la suma de X más Y. En el círculo es lo mismo. Por 2. Nada más. ¿Por qué por 2? Porque la inercia en X y la inercia en Y son iguales. ¿Ok? ¿Estamos, no? Perfecto. Así como tenemos un semicírculo, también tenemos un cuarto de círculo. Y otra vez la inercia en X y la inercia en Y sigue siendo la misma. ¿Ya? La ecuación para calcular la inercia en un cuarto de círculo es igual a pi por radio a la cuarta dividido por 16. Pi por radio a la cuarta
dividido para 16. Y la inercia polar de un cuarto de circunferencia va a ser igual a un octavo de pi por r a la cuarta, que es lo mismo que multiplicar pi por r a la cuarta sobre 16 por 2, ¿verdad? Porque una vez más, la inercia en X y la inercia en Y son iguales. ¿Ya? Y el signo, no. También lo multiplican por 2 ramos, porque la inercia en X y Y siguen siendo iguales. O sea, por ejemplo, sea menos X y Y positivo. Menos X y Y. O sea, si está en el otro cuadrante. No, porque ahí lo analizan en el mismo cuadrante todo. Ah, Nunca la inercia te va a ser negativa. La inercia te negativa está haciendo uno. Esa no te puede ser negativa. anota eso. No puede salir negativo. Ajá. ¿Ya? Para todos. No te puede ser negativa. En ningún momento de No inercia. puede ser, te está haciendo uno. Ni que fuera vacío, tan bueno. No va a ser negativa. Bueno, ponle eso. Entonces dice que ¿Ya? estamos haciendo positivo todo. Todo positivo. Un elipse también se genera un momento de inercia y ahora sí cambia de ecuación, no es la misma. Ahora sí cambia. Date cuenta dónde está el eje de la X y dónde está el eje de la Y. Para un elipse, la inercia de la X va a ser igual a pi por A, que es el radio menor, o el radio horizontal, por B, que es el radio vertical, al cubo, dividido para 4. La inercia en X, repito, la inercia en X para un elipse va a ser igual a pi por A, que se refiere a A, al radio horizontal, B, que es el radio vertical, B elevado al cubo, dividido por 4. Y la inercia en Y va a ser igual a pi por A al cubo por B. Pi por A al cubo por B, dividido para 4. Esa es la inercia en Y de una elipse. Y la inercia polar de una elipse va a ser igual a la suma de X y Y. Pero en este caso aquí te está dando la ecuación. Multiplicada por. Sí, ¿ya? Eso es lo que se refiere a secciones regulares. ¿Ya? Les repito, todas esas ecuaciones son válidas para secciones regulares. ¿Cuáles son? Triángulos, Y en eso hay que isósceles, hacer. triángulos, rectángulos, círculos, semicírculos, un cuarto de circunferencia, elipse y hexágono. También hay que hacer tabla aquí. Ya mismo. No, ahorita no, porque son secciones simples. Son secciones que ya están definidas las inercias. ¿Ya? Ya está definida la inercia, esa ecuación es. Para un rectángulo siempre va a ser esa la inercia. O sea, todavía no trabajamos con la tablita así No, como. todavía no. Ahí ya. ¿Ya? Entonces, bueno, calculemos la inercia. En esta Ah, bueno. pregunta. ¿Sí? Secciones regulares, una vez más. Ahí está más sencillito. Nos pide el ejercicio que calculemos la inercia en ambos ejes, eje horizontal y eje vertical, y a su vez, Yo tengo mi calculemos calculadora. la inercia polar de esa figura. ¿Ya? Date cuenta, en este caso, este ejercicio te está diciendo ya la ubicación del centro de gravedad de ese rectángulo. En el eje horizontal está ubicado a 5 milímetros, y obviamente en el eje vertical, ¿a cuánto crees que va a estar ubicado? 50, correcto. ¿Ok? Entonces, primer paso, voy a definir cuál es X y cuál es Y. Yo defino que X y Y es así: X es horizontal y Y es vertical. ¿Ya? Un rectángulo tiene 50, 50, que aquí está ubicado su centro de gravedad. Aquí está a 75, 75. ¿Ya? Es una sección sólida. No hay Entonces, en un rectángulo, ¿cuál es la inercia en un rectángulo? Bueno, son dos ejes. En X, ¿cuál es la inercia en X en un rectángulo? A por B al cubo. A por B A al se cubo. refiere a la base es 100. 100 por la altura del cubo, 75 más 75, 150, y dividido para 12. Por favor, ¿qué valor tenemos en esa fracción? ¿281? ¿Cuánto le sale? Como está en milímetros, ¿en qué unidad va a estar esto? Milímetro cúbico, ¿no? Milímetros a la cuarta. Ah, la cuarta. ¿Ya?
Esa es la inercia en X. ¿Un cero más faltó? La inercia en Y, en cambio, aquí va a ser igual. A la, 100 cubo por 150 grados. Perfecto. ¿Qué valor obtenemos? Y. ¿Dónde? Andaba en el 2. 12 millones de Sí. 12 por E por 10 a la cuánto? ¿Eh? Euler. Interesante. A 6. 12.5 por 10 a 6. ¿Ya? Esa es la inercia en X. ¿Ok? Te pregunto, ¿cuál es la inercia mayor? X o Y. Esta es la inercia mayor. Entonces, si yo te digo que me digas cuál es la sección más efectiva para esta sección transversal, tú me vas a decir cuál va a ser. X. Y cuando estoy refiriéndome que va a ser en X, significa que va así: la base y la altura. Si hubiese sido lo contrario, supongamos que hubiese sido lo contrario, que Y hubiese sido la sección mayor en inercia, entonces la sección más efectiva, entonces tú tienes que haber colocado es esta aquí, y la viga no tiene que ir así, sino que tiene que ir así. ¿Ya? A ver. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Y ¿puedes explicar otra vez ese pedacito? Si yo lo hubiese consultado, Ya. esa sección transversal determine cuál es la sección más efectiva para resistir las cargas. Entonces, como ya le dije, usted para saber cuál es la sección más efectiva, necesita elegir la sección que tenga la inercia mayor. ¿Cuál es el eje que tiene mayor inercia? En este caso, el eje que tiene mayor inercia es en X. Entonces, como es en X, usted va a decir, ¿saben qué? Esta es la inercia mayor, por ende, la viga tiene que ir así. Así tiene que ir la viga, así como está. Ya. Supongamos que no hubiese sido la X. Supongamos que hubiese sido en Y. Ya. Supongamos que X hubiese sido Mayor. la inercia mayor, entonces tú tienes que decir, ¿sabes qué? Esta es la inercia mayor. En este sentido es la sección efectiva y por ende va a ir así la viga. Va a ir acostada. Ah, ya. Correcto. O Es sea, decir, cuando salga mayor abajo es porque tiene que ir al contrario, por así decirlo. tiene que ir En Y, en del Y. lado de la Y. ¿Ya? ¿Estamos? Y ahora hay que sacar el momento. Y ahora si les pido también inercia polar, Ah, esa vaina. tiene que sumar las dos. Inercia en X más inercia en Y. Sería. ¿Cuánto nos sale? 4.06 por 10 a la cuánto. Desde las 4. Yo veo un ¿Ya? Euler ahí. Eso y Esa es la inercia polar. Seguro que está ahí, a la cuánto. No sé. No puede ser que desaparecieron 6, pues. O sea, ¿cómo es? ¿Cómo es? Creo que dijo 406 por 10 a la 4. Si el punto está aquí, es a la 7. eso es hilo. Sí. Vendieron hilo. Oh, ¿Ok? Esa es la inercia polar de una sección rectangular, como se presentó en el ejercicio. ¿Tienen consultas? ¿Estamos bien? hasta ahorita sí. ¿Ya? No, cállate. Ah, bueno, A las 6 dice que. Inercia, momento, inercia. A la madre, ¿qué hicieron? ya que ya faltó ahí. Pero es por el punto. Es que el punto es 40. Ya sé, 40. Arriba. O sea, la hora de bien en general. Bueno, Vamos a la siguiente figura. tiene un radio de Una 25. sección circular. Tiene un radio de 25 milímetros. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, el primer paso del sistema de referencia, donde es 0 en X y donde es 0 en Y. Segundo paso, vas a colocar la figura, en este caso la vamos a colocar en el centro. Nada más. Sí, que no veo, y. Me pide calcular la inercia en X, me pide calcular la inercia en Y, me pide calcular la inercia polar. El lado malo de ser alto. No ¿Qué llega pasa al en un hombro de círculo? alguien. ¿Qué pasa con la inercia en un círculo? Igual. Perfecto. Como en Y.
La inercia en X es igual a la inercia que se genera en la Y. ¿A qué es igual la inercia en un círculo? Pi radio a la cuarta sobre 4. Pi radio a la cuarta, que es 25 sobre 4, dividido por la 4. ¿Qué valor obtenemos en la inercia? Vete que grabo, así que ustedes hacen el cálculo, no me digo. Uy, 706 306,780 por 10 a la 3. En notación científica, por favor. Ah, claro, por 10 a la 3. Ah, o sea, sale. Ah, no, pero profe, le falta la coma, pues. 700, ya es. Pero ¿por qué me borró 306? 306, coma. 306,7 por Euler a la ¿Por qué 3. 7? ¿Por qué no redondeas? Wow. Ahora nos vamos a pelear por el Euler. 796. 796, póngale 79. ¿Pero por qué redondea? Yo la estaba redondeando a 80 y dicen, no, pues. Milímetros a la cuarta. Es el inercia en X y es el inercia en Y. Estamos redondeando. Entonces te pregunto, si yo te digo que me especifiquen la sección efectiva, ¿cuál es? ¿XY? Tengamos sentido. En cualquiera, la inercia no va a cambiar. ¿Ya? Y ahora- Tú me tienes, ¿sabes qué? Hay que multiplicar por 2. ¿Sabes qué? La inercia, como son iguales, es indiferente en qué sentido lo pongas, no va a variar. La polar va a ser igual. No. Se la multiplica por La 2. polar, Porque es en X y en Y que se tiene que calcular. porque la inercia polar es igual a la inercia en X más la inercia en Y. Es el doble de eso. En este caso, este valor por 2. Inercia polar es y A ver, ¿cuánto sale ahora? multipliquen eso por 2. Hijo, ¿no? 613.6 por Euler a la 3. ¿Qué? Sí, Es Euler, no sé ya. para eso se puede hacer. Solamente por La verdad es que no se confundan, usen todos los números. ¿ya? Usen todos los números, pongan todo lo que salga. Ay, no, no. Segundo, 3 sobre la Si no es que usted lo hizo en clase así, no es decir. Esa es inercia en secciones simples. ¿Ya? Un rectángulo, en este caso también una circunferencia. A lo largo de toda la ingeniería civil tiene secciones compuestas, lo que quieran, donde miren, hay secciones compuestas, siempre va a haber. Peor si trabajas en estructura metálica. Peor. Para tu calcular el momento de inercia, vas a utilizar el famoso teorema de Steiner, o también conocido como el teorema paralelo. ¿Ya? Ese es el teorema que tú necesitas para poder resolver la inercia en una sección compuesta. Y una vez más, ponle un sticker, salta, lo pongo, porque el teorema Steiner lo vas a utilizar en extensión. ¿Ya? Entonces, cuando tú apruebes estática, Dios mediante, antes de iniciar el semestre de resistencia 1, te sugiero que cojas tu forma estática y repases el teorema Steiner. Dios mediante. ¿Ya? ¿Cómo era? ¿Ok? Me va a decir así, ¿no? Así mi hermano no enseñó eso. Ahí está, ya hago todo lo posible para subir y dejarlo. Uy, no, pero ¿por qué razón? ¿Qué le hemos hecho nosotros? Recuerde, somos un grupo favorito. No quedábamos, no Entonces, el teorema de Steiner, quedé. el Ya me teorema mareé. de eje paralelo, es el que tú vas a utilizar para determinar el momento de inercia de una sección compuesta. Si te estamos diciendo, la inercia en X y la inercia en Y, así que tienes dos ecuaciones para la inercia. La inercia en X va a ser igual a la inercia en X de cada figura más su área por su distancia en Y al cuadrado. Ah, pensé que era derivada. La inercia en X de una sección compuesta va a ser igual a la inercia en X de cada figura más su área por su distancia en Y al cuadrado. ¿Cuál es esa distancia en Y que tú le estás elevando al cuadrado? Bueno, es la diferencia que se genera entre el centro de gravedad de la sección compuesta
y el centro de gravedad de la figura que estás analizando. ¿Cómo? Repito, ¿Cómo? la inercia en X va a ser igual a la inercia de cada figura más su área Tienes una sola por figura. su distancia en y al cuadrado. La distancia en y es la diferencia que existe entre el centro de gravedad de la sección compuesta con el centro de gravedad de la figura de análisis. Ya mismo le voy a hacer un gráfico para explicarlo, porque a lo mejor no lo entendemos bien. Pero aquí sí O sea, confuso. calculamos momento en X', o sea, X' vendría a ser lo que calculamos, ¿o no? Sacas el centro de gravedad de todo la figura compuesta Sí, y ajá. sacas el centro de gravedad de la figurita, de un pedacito de la figurita. Y la diferencia, ¿Cómo qué? la diferencia de alturas. Ya me Una vez más, mareaste. para poder resolver el teorema Steiner, así es, necesitas utilizar la tabla. Ah, Porque la verdad es que yo te voy a dar la sección compuesta y no te voy a dar el centro de gravedad. Eso le iba a preguntar. No No te lo nos voy a va a dar ningún centro de gravedad, me No, imagino. obviamente que no te voy a dar, pues sí, si todo el mundo, casi nadie hizo bien esa pregunta. Casi. ah. Hasta ahora. ¿Ya lo que hicieron bien? Chévere. Ya tienes una parte para el segundo parcial, ya tienes. 1.25. Cualquiera la sabe del 3. ¿Ya? ¿Verdad? La inercia 265. La inercia en Y, en cambio, va a ser igual, no es más, la inercia de cada figura en Y más su área por su distancia en cambio en X. ¿Ya? Si te pido calcular la inercia polar, si veo que no hay inercia polar, ¿qué va a ser igual a la inercia polar? La sumatoria de IX Menos la más sumatoria de ambas. Bueno, ¿A qué me refiero con la distancia en X y la distancia en Y? Bueno, vamos a dibujar ahora una sí. sección compuesta. ¿A qué me refiero con eso? Si estoy hablando de Y, obviamente en la Y, voy a utilizar llevar. Entonces, aquí está el centro de gravedad de la sección compuesta. Aquí estamos todos, ¿verdad? El centro de toda la figura. D va a ser igual a este otro. De aquí. Y aquí está el centro de gravedad de la figura 1. Aquí. Y eso es de Y. Ese es el de Y de la figura 1. ¿Sí o no? Atrás. Ese es el centro. A ver, a ver. Ese es Es la de distancia, El centro de arriba y el centro de gravedad el de centro toda la de figura. gravedad. Perfecto. Centro y centro de cada figura. ¿Y cómo se hace? Centro de gravedad de toda la sección compuesta El centro menos menos el el centro de cada de la cada figura. figura. Ah, Eso es lo que tiene, el centro de gravedad de la sección compuesta menos el centro de la figura. ¿Ya? ¿Qué pasa en la figura 2? ¿Qué pasa con el centro de gravedad? el cero, ok. Perfecto. El centro de gravedad en el nivel de Y, en el número 2 va a ser 0. ¿Sabes por qué? Porque el centro de gravedad, como es una figura simétrica en este caso, está en el mismo punto. Y ya simplemente 0. Se acabó de 0. O sea, aquí tú tienes de Y1, aprovechas y lo elevas al cuadrado, ¿ya? De X1, entonces con ese concepto te pregunto, Cero. que va a ser igual el Cero. centro de gravedad. Aquí, ¿por qué 0? Porque está en la misma línea. Este es el de X1. En este caso, es una sección simétrica. El centro de gravedad en X está en el mismo punto de cada figura. El de X para esta figura, todas esas son. Y si no fuera 0, de X por el cuadrado. Suena lo mismo. sería lo mismo que queremos aplicar en Y, Solamente que. La distancia. solo que ahora es horizontal. ¿Ya? Eso lo aplica para cada figura, sacas de X y de Y para cada una de ellas. Y aquí va a ser igual el centro de gravedad de la figura 3. A la misma, pues. No, pero sería más. Sumada. La distancia Sería más, no. Pero está conectado desde el mismo línea. De Y2 más de Y1, ¿no? ¿ya? ¿Cómo? Es que si está a la mitad y si no está a la mitad. No, pues si no, que ahorita es una figura simétrica. Si no estuviera simétrica, Pero para sacar esa figura tenés que sacar los centros de gravedad de cada uno. así es. Tienes que saber el centro de gravedad de cada figura. Pero es un rectángulo. ¿Cuál es el centro de gravedad en Y? Ve a la medio, o sea, ve medio. B medio. La altura aquí, ¿cuál es? H medio. Aquí, B medio. Son figuras conocidas, por eso es importante que tú sepas o tengas la noción de cuáles son los centros de gravedad de cada figura
rectángulo, ahora triángulo isósceles, triángulo rectángulo o círculos. Y de igual manera, que sepas cuál es la inercia para esa figura sencilla, simple. ¿Ya? Entonces, una vez que sacas de X y de Y, multiplicas A por DY al cuadrado y A por DX al cuadrado. Una vez más, sumatoria aquí, sumatoria acá, y me dice, y X va a ser igual a la sumatoria de la Y por X más la sumatoria de A por DY al cuadrado, y Y va a ser igual a Y por Y más la sumatoria de A por DX al cuadrado. Ahí falta la sumatoria. ¿Ya? Si yo te pido la inercia polar, ¿a qué va a ser igual? La sumatoria de todas las inercias de X y Y. ¿Ya? Entonces, en la misma tabla que necesitas para la tabla que viste en el primer parcial, para calcular los centros de gravedad, que ahora la vas a complementar, porque literal la estás complementando para poder calcular la inercia. Ya no va a valer un 96. No, pues allá. Yo no han visto lo que es en X 50 milímetros y Y 75 milímetros. Le pregunto, ¿tienes que calcular centro de gravedad aquí? No. Ya no tienes que calcular centro de gravedad. Está en el origen. Entonces, de esta tabla, ¿qué no necesitas? Inercia. De aquí para acá. Sí. Es lo único que necesitas. Porque ya lo demás no te lo está pidiendo. Por si la mosca saco lo otro. O sea, de igual manera, cuando saques el momento de inercia, coloca tu sistema de referencia. ¿Cuándo vale 0 en X y cuándo vale 0 en Y? ¿Ok? La inercia siempre va a ser positiva a pesar de que la figura sea hueca, ¿verdad? Ah, creo que... No, espérate. Eso le preguntaste, ¿no? A ver, dependía del cuadrante, no cuando era hueca. Sí, él preguntó, no. Cuando es el cuadrante, por ejemplo, si está, digamos, partido a la mitad, un cuarto del círculo está en menos X y Y, es positivo igual. Pero cuando es hueca, ahí sí no sé. Dijo que era positivo. No estás al lado mío, estás ante al lado mío. Pero o sea, sí, pues. Eso no existe. Entre ingenieros no entendemos, ya sabes. Ok, entonces, está ubicado a 50 milímetros y a 75 milímetros. Este es mi punto de referencia, el punto donde vale X cuando vale 0 en X y cuando vale 0 en Y. ¿Ok? Entonces, para esta figura, no necesitas saber centro de gravedad. Lo que necesitas calcular es la inercia en X. Bueno, no, el área igual necesitas calcularla, ¿no? Área, inercia en X, inercia en Y, distancia en Y, distancia en X, distancia en Y al cuadrado, distancia en X al cuadrado, A por DY al cuadrado, La fecha de Ya. nacimiento. por DX al cuadrado. ¿Qué tiene que ver eso? La fecha de nacimiento. Estadística, este El hermano. pizarrón no le cabe, tiene que ir una milimetrada. No, a mí me está grande. Y o sea, no es necesario. ¿Lo hace horizontal? Habla bien, no. No es necesario el de Y, de X, ¿verdad? Poner de Y al cuadrado. Sí, lo puede hacer. Solo que ahorita lo voy a hacer porque quiero que todo el mundo entienda. Uy, no me da. Quiero que todo el mundo entienda cómo se calcula de Y. Quiero hacer porque todo está con 6. ¿Ya? ¿Cuántas figuras tienen en esa sección compuesta? No. 2 figuras, ¿sí o no? La primera figura que es un rectángulo, Iba a decir 8 yo. ¿verdad? ¿Cuál es el área de ese rectángulo? Base por altura. 100% sí. Área 1 va a ser igual a 100 por 150. Eso es igual a 1050, 0, ¿no? 1500. 1050, cero, ¿qué es eso? 1500. Estaba multiplicando, pues me falló. ¿cuánto? ¿Cómo? ¿De 17. dónde sacó el 7? ¿De dónde salió el 7?
¿Por qué 15? ¿Por qué? Radiales. ¿Por qué 150? Área, ¿por qué 150 y por qué Espérense, 100? espérense. Claro que le ha aumentado de 0. Ah, perdón. Sí, perdón. Hace asustar, A ver, puedes dividirlo en un montón de figuras. No te compliques, por favor, no te compliques. Iba a decir 8 Puedes figuras. coger la figura mayor, que es el rectángulo que se ve a leguas. Se ve a leguas con un rectángulo grande. Sí. Y aparte del círculo, 2 figuras. Por si acaso, puedes sacar 5 figuras de ahí. Yo ponte 8. Puedes sacar 5 figuras. 4 cuadrados en un círculo. O 4 cuadrados y 4, un cuarto de un círculo. Solo te pido que no te compliques, hazlo más fácil. Hazlo más fácil. Lo más fácil es coger el rectángulo mayor y el círculo. Nada más. ¿Ya? Que es lo que está haciendo ahorita. ¿Ok? Yo estoy grabando. Entonces, el área 2, ¿a qué va a ser igual? Si sabemos que si me está diciendo que el radio es 25 milímetros, aquí es igual, perfecto, negativo, y por 25 al cuadrado, aquí es igual. No lo habíamos sacado, creo. Ah, no, dividió para algo era. 250 pi, ¿no? 500 pi. ¿Cuánto? 600 menos 625. ¿Ya? No multiplicaron pi. Sale 1963. ¿Cuánto? Pasa esa calculadora, ve. ¿Ya? Menos 1933.5. Ya está el área 1 y el área 2. Y solo lo vas a escribir aquí. 15.000 y menos 1933.5. La inercia de la figura 1 aquí va a ser igual. 100 por 75. La inercia en X Base por altura cuadrado. va a ser 100 por altura Por cubo. Base al cubo. Ah, bueno, no sé. ¿Ya? Aquí es igual. Base por altura al cubo sobre 2. En X. 3 millones. Debería salir alto. A mí también me sale 28 millones. Ajá. 28.1 por 10 a la 6. 28.1. ¿Ya? Esa es la inercia en X. ¿Cuál es la inercia en X del círculo? La inercia de tanto en X como en Y va a ser igual. Y aquí es igual. Pi rayo al cuarto sobre 4. Eso es. Oye, tú tienes 2 manos, yo tengo solo una. ¿Qué no ves que tengo la mano aquí? Calcula eso, pues yo también. Si tú lo haces como yo lo hiciera. Pues. $307 por 10 a la 3. Por si acaso, o sea, aquí te estoy poniendo la ecuación de la inercia del rectángulo y aquí abajo te estoy poniendo el valor. La ecuación y el valor. Por si acaso, ¿ok? La inercia en Y en el rectángulo, ¿qué va a ser igual? 100 al cubo por 150. Ah, 12,5 por R a la 6. No sé, boludo. No. Bueno, y que sí, pero como la sí, pero la que sí. Exponencial, ya está. A ver, en vez de X, Así sería.
Normalmente yo la conozco como una E y una barrita arriba. ¿Ya? Tienen inercia en X, tienen inercia en Y, calcula. Por si acaso, inercia en X del círculo es igual a inercia en Y, por ende, son valores iguales. Ahora, es más facilito, de Y y de X. Aquí es igual de Y y de X, rápido, a ver. 75. En todo. Ah, sí, sí, sí. Sí, pues. Cero aquí, cero acá, cero allí, cero allá. En este caso, para esta figura, el centro de gravedad está ubicado en el centro de gravedad de cada una de las figuras también. Simétrico. Es una sección simétrica. Nada más. En este caso, el momento de inercia va a depender solamente de... ¿Qué? Si dx y dy es cero, ¿qué pasa aquí? Cero. Todo es cero. No, pero va a depender solamente del momento de ¿Y inercia. aquí va a ser el momento de inercia? Momento, le digo. Por el teorema Steiner nos dice que la inercia en X igual Directamente a la inercia de la figura a la más, sumatoria de cada uno. ¿verdad? Aquí va a ser entonces aquí. Ah, solo Si la. este es cero, en este caso, para esta figura, Solo en ese caso. solo en este caso, bien, perfecto. Para este caso particular, solo va a ser la sumatoria de las inercias en X. Y Tanto esto en X como en Y. se da en ambos casos. Para X y en Y. Ah, puso IX. Ahí está. ¿Ya? Entonces, por favor, tengan la habilidad de sumar 28.1 por 10 a la 6 y 307 por 10 a la 3. Sumar bien, oye. Vamos a sumar. A ver, le sumo. Era ¿Cuánto? Abre debate, Wagner, abre debate. Ah, Excelente, 28.4 por 10. Y esta de aquí la quiere en 12.8. 12.8 por a la 6. ¿seguro? ¿Ok? Si te pido calcular inercia polar, ¿qué va a hacer la inercia polar? Ah, no, ya vi. Ya vi. Sí, ya vi. Ya vi, güey, ya vi. Dale suave. Ya, güey. Hoy llevo una hora, sí, güey. Eso va a ser por tema de Claro. Habla bien, no, cuidado, sonó mal eso. La polar. Yo creo que saldría 40, ¿verdad? 42 punto... Al ojo, lo estamos viendo, no mentimos ahí. ¿Ya? Inercia polar es la sumatoria de inercia en X más la inercia en Y. Si yo te pregunto esa sección, Sí. ¿en qué es o en qué sentido va a soportar más fuerza? ¿Va a ser más resistente? 41,2. En IX, no. 41,2. A ver, mételo en una calculadora. No. Cha, que tuvo. Repito, si te pregunto la sección, ¿en cuál dirección va a soportar más carga o va a ser más efectiva? ¿En cuál es? ¿Por qué en X? Porque el momento de inercia es mayor. Entonces, significa que
Así como está la sección, debe ir para que soporte más carga. ¿Ya? Porque recuerda, ¿por qué es importante soporte más carga? Que este es el inicio del momento de inercia. ¿A qué se refiere? Primero que es una cantidad escalar que te mide la resistencia a la rotación de un cuerpo. Cuanto mayor Ese es el momento, momento de inercia. más Mayor momento de resistencia. inercia, mayor resistencia a rotar va a tener. ¿Ya? ¿Hay otro problema más de la rotación? Mira, ahí está la de ahí. ¿Ya? Es una T. Una T. Vamos al segundo ejercicio. Oye, ya lo grabé. Yo salgo. No les dé el centro de gravedad. Yo siento que el centro de gravedad está más arribita Ya ves. del Todo centro. eso nos podríamos hablar si usted nos diera el centro de gravedad. Entonces, es una sección de W. ¿Ya? ¿Cuántas figuras tiene esta sección W? 3. ¿Cuáles son? ¿Qué figuras son? Rectángulo. Tres rectángulos. Perfecto. Tres rectángulos, Sí, pues. entonces, son en total 3 figuras nada más que tenemos que analizar. Entonces vamos a decir que esta es la figura 1, esta es la figura 2 y esta es la figura 3. ¿Ok? Sí. Primer paso para determinar el centro de gravedad es establecer nuestro sistema de referencia. Está aquí. Quiero que te des cuenta de algo. La base superior no es la misma que la base inferior. ¿Ok? La base es 20, acá es 15. Acá era 50. Ya. En el grosor es 50. La altura. ¿Ok? Date cuenta que existe un desfase. ¿De cuánto va a ser el desfase que existe aquí? De 2.5 aquí, 2.5 aquí. ¿Ya? De este lado está el punto 0, pero el punto 0 no está pegado a esta ala. Está pegado a la ala de acá. Por si acaso, en una sección W, esto se conoce como alas y esto aquí se conoce como el ala. Alma. 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 Alma, como lo que tienes adentro. Lo que no tienen. Lo que no Superior, centro alma. ¿Ya? Entonces, el área de la figura 1 aquí va a ser igual. pasa por el cruce. El área 1 va a ser igual a 15 por 50. El área 2, aquí va a ser igual a 30, que es la altura, que está definiéndola por Por 5. 5. Y el área 3, que es el ala superior. 20 por 5. Perfecto. Áreas. Sí, ¿qué valores tenemos en cada una de las áreas? 150. 150, 150 y 100. Perfecto. ¿Son positivas o negativas? Todas son positivas. Perfecto. ¿Ya? La ubicación del centro de gravedad de cada figura con respecto al punto de referencia de la figura 1. ¿Cuál es? Lado. La figura 1 que es 10. en X. En X sería base al sobre 2. Más. No, el centro de gravedad en X. 10. ¿Por qué es 10? 7.5 más 2.5. Correcto. Base. ¿No es 15? Sobre 2. 15 sobre 2. Por eso. Yo le estaba diciendo la forma, pero usted está preguntando. Sí. El centro de gravedad en Y de la figura 1. Sería 50 sobre 2. 50 sobre 25. 25. ¿Sí estamos todos allá? ¿Por qué? Mira, ¿por qué? Dígame. ¿Por qué? ¿Por qué es 10? Bueno, porque me preguntó, ¿me entendió? ¿Por qué es 10? ¿Quién le dice a su compañera? ¿Por qué es 10? O sea, tienes que visualizar. Es la mitad de 20. Es 7.5. Más el desfase que es 2,5. Ya lo sumo
De la figura 2, no de la 1, la 2. A ver, ¿Cuál va a ser el Y? la Con respecto al punto de referencia, horizontal X y Z. 15. No. 50 más 30, 80. Ah, debes que sumar la hora. Ah, sí. ¿En cuál? En la figura 2. En Y. 65. Solo para Yadira. Solo para Solo para la compañera. Ah, Solo ya. para ella. ¿Quién? Solo para la compañera. Ah, ¿cuál? el centro de gravedad, mire, ojo. 50 El más centro de gravedad, para calcular el centro de toda la sección compuesta, ¿ya? En X barra, para la figura 2, primero, esto vale 5. El centro de gravedad de un rectángulo es igual a base sobre 2. Entonces, es 2.5. De aquí, desde el punto hasta 2.5, ¿cuánto hay? ¿Usted sabe cuánto hay? ¿Puede calcular cuánto hay? Perfecto. 10. ¿Por qué están en el centro? 10. Entonces, X va a ser igual a 10. Para todas las figuras. y el centro de gravedad en Y, si la base, si la altura es 30, el centro de gravedad de ese rectángulo ¿qué va a ser igual? 15. 15, la mitad. 15. Pero yo no le estoy preguntando el centro de gravedad de la figura. No, es con el punto de referencia de acá. Entonces tú tienes 15 más 50. Eso es 65. 65. ¿Ya? Todavía no vamos con triángulo, oye. El centro de la figura 3 en X, ya sabemos que va a ser igual. 10. Sí. ¿Ya? Y el centro de gravedad en Y de la figura 3. 82,5. Perfecto. Todos son positivos. ¿Por qué todos son positivos? Porque todos están llenos. Todo está en. No, no. Ah, En el cuadrante. Todo está en el primer cuadro. no ¿Ya? lo poniendo por allá. Y bueno, también sería por eso, pues no Ya tan... tenemos Dan sobre. el área, tenemos el centro en X y el centro en Y. ¿Qué hacemos ahora? Multiplicamos. 750 por 10, 150 por 10, 100 por 10. 7500. ¿Cuánto? 7500. 25 por 750. A ver. Ya. 65 por 150. No, no tan rápido. 9000. 150 por Y 65. 100 por 82.5. Perfecto. ¿Cuál es el punto de sacar esto? Bueno, ¿pero por qué estás sacando esto si tú me estás pidiendo el momento de inercia? ¿Por qué lo sacas? Sencillo. Porque el teorema de Steiner o el teorema de los ejes paralelos es igual a dos inercias, una en X y una en Y, que es igual a la sumatoria de todas las inercias de las diferentes figuras, más el área por la ubicación de Y. ¿Y qué es de Y? La diferencia entre el centro de gravedad de toda la sección con el centro de gravedad de cada figura. En X y en Y, en cambio, va a ser igual a la sumatoria de todas las inercias en Y más a por dx al cuadrado. ¿Y qué es dx al cuadrado? La diferencia que existe entre el centro de gravedad de la figura de la sección compuesta con el centro de gravedad de cada una de las figuras. ¿Ya? Entonces tú para poder calcular este dy y para poder calcular este dx, primero necesitas conocer la ubicación del centro de gravedad de toda esa sección. Por eso estamos haciendo la tabla con todos estos valores. Hasta aquí es lo que tú necesitas para qué? Para calcular el centro de gravedad. Correcto. Entonces, ahora empezamos a sumar. ¿Ya? 750 más 150 más 100. ¿Ya? Ahora, 7500 más 1500 más 1000. No. Ah, no sé. 18.750 más 9.750 más 8.250.
36.750. ¿Listo? Acabas de calcular las sumatorias de AX y las sumatorias de AY. ¿Y qué haces con esos valores? Te pregunto. Ubica, Saca los primeros momentos. bueno, No. Sí, no, pero no te estoy pidiendo. sí. Sí, es verdad. Con eso saca los primeros momentos. Es cierto, no me equivocada. Pero no te estoy pidiendo los primeros momentos ahorita. ¿Qué necesitas aquí? ubica el centro. Saca El centro de gravedad. Entonces, el centro de gravedad en X, voy a poner una ecuación por si acaso, no para eso nos olvidamos. La sumatoria de A por X dividido para el área. Y de la ubicación del centro de gravedad en Y. Nada más. ¿Ok? AX Vale 1. es 10.000 dividido para 1000. Ah, no, vale 10. Vale 10 nomás. Perfecto. 36.750 dividido para 1000. Ahí sí me quedé. Perfecto. cada día más difícil. Pero en el examen. ¿Ya? Sí. Esa es la ubicación de Yo, los en centros de calculadora, gravedad. 100 menos 1. Entonces, a ver, vamos visualizando un poco. Por favor, visualicemos un poco. No pasa nada. El centro de gravedad aquí, como es 10, más o menos, literal está en la mitad. Aquí. Sí, no, Y ahora la ubicación en Y. ¿Esto cuánto vale? ¿Dónde Eso está? vale 50. Entonces está más ¿Dónde abajo. está? Más abajo del 5. Que estamos mal. Está mal eso. Yo pongo sus valores. Está mal Está eso. mal ¿Cómo va a sumado. estar más Si no sus abajo? valores, sus valores. Ah, es que el de abajo es 50, por eso. O sea, ¿Ya? es mucho más grande que el otro. Ah, sí, sí. Sí, verdad, sí, estamos verdad. bien, estamos bien. Está bien, está Estamos bien. bien. Entonces, por eso es importante que visualicen. la imagen no le hace justicia. Sí, sí, que la imagen- No la imagen, pues la imagen. Visualicen, pero es que, a Ajá, ver, sí. si tú dices 100 dólares 30, 100 dólares 50, y te salió 36.75, ¿va a estar acá? No, 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 está abajo, está Está abajo. Sí, está abajo. en la primera figura. Eso, Sino que es parecía más ubicada por la forma. Entonces, aquí está ubicado el centro de gravedad. La de ahí arriba debe ser más fina y la de ahí sí. 40 no importa. Ajá. Entonces, tenemos. ¿Por qué tan abajo? Sí, sí, es que mira. Ajá. Ahora, tienes la ubicación del centro de gravedad, tienes una parte, pero eso no es todo, quiero el momento de inercia en ambos ejes. Entonces, una vez que tienes el centro de gravedad, puedes proceder a calcular la inercia primero, la inercia en X y la inercia en Y de cada una de estas figuras. Para el rectángulo número 1, la inercia en X, ¿a qué va a ser igual? Va a ser, A ver, va a ser. ¿Qué va a ser igual? Va a ser igual a va a ser por altura al cubo. altura del cubo. ¿Cuál es la base de la figura 1? 20, 15, 15, ¿Cuál es 15. la altura de la figura 1? 50. Entonces es 15 por 50 al cubo. Al, ¿Qué valor tenemos? A por B al cubo sobre 2. 156.250. ¿Ya? ¿Qué vamos a poner aquí? 12, ¿verdad? Para un rectángulo, la inercia en X es igual a la base por la altura del cubo sobre 12. Y la inercia en Y va a ser igual. A la base pura. A ver, a ver, Por la altura. 15. ¿Ya? 15 por 50. Tiene que sacar la inercia en este caso de todos y cada uno de los rectángulos. La inercia para el segundo rectángulo para el va a ser segundo. igual. 5 por 30 al cubo sobre 12. Y eso es 11.000. 11.250. La inercia en X de la figura número 3. 20 por 5, pues. 20 por 5 al cubo. Dividido por la 2. ¿Cuánto? 208.33. .33. Perfecto. Listo. Tienen inercia en X. Ahora calculemos la inercia en Y de cada una de las figuras. Para la figura 1, la inercia que pasa, aquí es igual a la inercia en Y. No es número, déjenme poner aquí los valores. Sería la base al cubo. No, ya quiere, bueno. 15 al cubo por 50 sobre 2. Perfecto. Eso aquí es igual. Ahora sí, ¿qué valor tenemos? 937,5. Para la segunda figura, antes que me dé el valor, tienen
¿Qué es igual a la fracción? 5 al cubo Y 5 al cubo más 30 dividido para 12. 12. ¿Qué valor tenemos ahora sí? 312.5. Finalmente la figura número 3. Oiga, no me sale la primera respuesta. La primera no me sale. Sí, 62,50 de la diana. Esa. 14.062. 62,5. La gente que no calcula. Hacemos la Z B. Déjenme verificar. Y la tercera, que es igual, la tercera inercia respecto a la Y. 20 al cubo. 20 al cubo por 5 sobre 2. Perfecto. ¿Qué valor obtenemos? Espérese. One moment, please. ¿Cuánto? 3.000. 333.33. Mucho 3. Perfecto. Tienen inercia en X y tienen inercia en Y de cada una de esas figuras. ¿Estamos ahí todos? ¿Sí o no? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? ¿Atrás? Tito, Ariela, Adriana. ¿Cuál es? A la serie, pues. La figura 2 es, la base es 5 y la altura es 30. ¿Por qué? ¿Ah? 30 al cubo sobre 2. 5 por 30 al cubo sobre 2. O sea, la base al cubo y la altura. Porque no miente. Oigan, todo esto me salió en el video, no más digo. La figura 3 tiene una base de 20 y una altura de 5. En X va a ser igual Ay. 20 por 5 al cubo sobre 2. Esos son 3. 3. Punto 33. Mucho 3. Inge, mi compañero pregunta que cómo se llama él. ¿Cómo se llama él? Dice. ¿Por qué? Porque los nombres toditos menos a él. ¿Tiene dudas? No, quiere que lo llame por su Quiere que lo nombre. llame por su nombre. Se siente incluido. Sí. ¿Tienes dudas? Tú estudiaste promedio. Entonces, le repito, estamos bien con las inercias. Solo hemos calculado una inercia de cada uno de los rectángulos, nada más. Ahora suma todo, vamos a sumar. Perfecto. No, todavía no. Sí. Vamos ahora sí a calcular de Y. ¿Qué es de Y? Le repito, la diferencia que existe entre el centro de gravedad de toda la figura con el centro de gravedad de cada figura individual. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? El centro de gravedad de toda esta figura en Y, ¿a qué es igual? ¿Ya lo calculamos? 36.75. Menos. En Y. Te pregunto, Ya, 36 puntos. la figura 1, ¿cuál es el centro de gravedad de la figura 1? ¿Cuánto? En Y 25. es 25. 25. Perfecto, a ver, mira, entonces, En Y es si no lo 25. entiendes gráficamente, te vamos a mostrar cómo es una ecuación, cómo se lo escribe. ¿Ya? De Ajá. Y1 Menos 25. de Y1, de Y de la figura 1. Esta es la figura 1, voy a calcular el de Y de esa figura. ¿Ya? Va a ser igual al centro de gravedad de toda la sección. ¿A qué es igual el centro de gravedad de toda la sección? 36,75. Menos Ajá. el centro de gravedad de la figura. En Y. ¿Cuál es el centro de gravedad de la figura? En Y, de la figura 1. 25. 25. Entonces, de Y va a ser igual a 36.75 menos 25. Solo en la figura 1. Es porque ya lo encontramos aquí, pues. 36.75 es la ubicación del centro de gravedad de la sección compuesta. En el eje En este Y. caso vamos aquí. O sea, la ¿Ya? figurita complejita.
Eso. Y por eso la tabla, hicimos toda esta vaina. Porque necesito calcular la ubicación del centro de gravedad. ¿Y por qué necesito calcular la ubicación del centro de gravedad? Porque para aplicar el teorema de Steiner, que es el que se lo aplica en figuras compuestas, necesitas calcular esta distancia. Esta distancia que es igual a la diferencia del centro de gravedad de toda la sección para el centro de gravedad de cada una de las figuras. Bueno, iba a preguntarle No, por... no indiferentes, es el valor absoluto, no es negativo, es valor absoluto, porque es la diferencia. Hay veces que el centro de gravedad es menor y el otro es mayor. No puedes hacer eso, es valor absoluto. En la figura 3 sale negativo. Sí o sí va a ser positivo. Va a ser absoluto, el valor absoluto. Sí, la correcta, sale negativo, sí, sí. Ya, ahora, en la figura 2 en este caso, ¿se hace con el valor que tenemos ahí en la tabla? Porque yo lo veo así, ¿utilizamos el valor de la tabla, el 65, o solamente el de la figura? No, el de la figura, Puede cambiar. porque Cambia. lo mismo, el centro, la ubicación que tú quieras. A ver, primero, antes, Es muy que bueno, eso, primero, eso, primero, de uno, estamos con de uno. Todos estamos de uno. Y si está a multiplicar el área por el x de negativo, ¿tendría que sumarle o tengo que solo por eso es para menos 25? No, pero eso ya es otra cosa, eso es centro de gravedad. Centro de gravedad, ahí, aquí a mí sí me interesa el signo. Aquí sí. Aquí yo sí considero si es positivo o negativo. Para el momento de inercia, para aplicar el teorema de Steiner, exacto, eso ya no. Ya, esta vaina la deja ahí, eso ahí quedó. Ahí viene la otra fase. ¿Ya? Ahora, 36 a 35 menos 25, 11.55. Entonces, le ¿cuánto? Hoy no se grita, veo. 11.75. ¿Puede y uno? Vamos ahora a calcular DY de la figura 2. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa? A ver, Es la diferencia que quita del centro a la figura. ¿Qué ocurre aquí? la figura... 25 Este más es el centro de 15. gravedad 25 más 15 sería, creo yo. y esta es la distancia que yo quiero calcular. Ajá. Sí, entiendo que es 36.35 menos 15. Espérate, yo también pienso que... Entonces, ya no puedes restarlo. ¿Por qué? Tú sabes que de aquí hasta acá es ¿cuánto? 36,75. ¿Verdad? El centro de gravedad de la figura 2, ¿cuánto es? Solo el centro de gravedad. 15. 15. De aquí hasta acá, ¿cuánto vas a tener? Más. Más 15. Correcto. ¿Cómo vas a sacar esto? Date cuenta, el DY que tú quiero que me des es la diferencia. Aquí es el centro de gravedad, aquí. Pero y tú sabes que de aquí hasta acá es 36 a 35, pero listo, se acabó. Para la figura 2, ¿qué ocurre? La figura 2, el centro de gravedad está más arriba. Está más arriba que el centro de gravedad de toda la figura. Entonces, esta es la distancia que tú quieres. Aquí está el centro de gravedad de la figura 2. Ah, ya entendí, ya entendí. De aquí Ya. hasta el centro de gravedad de toda la figura. Sigue siendo lo mismo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Exacto. Tú sabes que esto vale 50. Sí. Tú sabes que para la figura 2 su centro de gravedad es 15. 15. Entonces, de aquí hasta acá, ¿cómo calculas esta distancia de Y2? ¿Qué tendrías que hacer? A ver, de lo resto, 50 menos... 65 menos 36.35. 15 sale 28,25. ¿Cuánto? 15 más 50 menos 36. Valor, ya. 65 menos 36.75. Sí, ya. ¿Cuánto? ¿Ya? Ese es el DY para la figura 2. ¿Vale? Otra vez, no te preocupes. No te preocupes. Aquí nos vamos a echar un buen rato. Pero ingeniero, lo mismo, pues. Entonces, yo puedo utilizar el 65. Lo que pasa es que no lo puedes ver siempre con la tabla. Ah, Siempre va a cambiar. La tabla, o sea, este caso te está dando. porque están en el mismo... Está perfecto, pero cuando la ya. figura ya es más irregular, no te va a funcionar. Y si tú lo haces, lo vas a hacer mal. Ya. Gracias. No necesito que lo aprendas mecánicamente. Yo no gano nada que tú aprendas mecánicamente porque yo no te voy a tomar los mismos ejercicios en taller o lección. Yo te voy a cambiar algo para ver si este man se lo aprendió mecánicamente. No lo entendió, no lo analizó. Por eso te explico
¿cuál es esa DY2 que quiero que saque? Sí, ingeniero, aquí si yo le resto los 65 con los 36 y 35 me da. Tienes razón, aquí te da. Aquí sí te da, pero no siempre se va a Un aplicar. resaltador. En todas las figuras no se Negativo. aplica el Un mismo resaltador, concepto. mi amor. ¿Ya? Por eso te explico, por eso te estoy dibujando. Mira, la figura 2, aquí está su centro de gravedad. No, Aquí. Y acá está el centro de gravedad de toda la figura. Simón, Simón. El DY2 que quiero es de aquí hasta acá. Toda esa distancia. ¿Ya? Uy, yo no estoy anotando nada. Pi, pi, pi. Menos 35. Entonces, para la figura 3, DY aquí va a ser igual. Una vez más. Lo voy a graficar, porque lo quiero graficar. Este es el centro de gravedad de la figura 3, que sabemos que es ¿cuánto? 2.5. Acá abajo está el centro de gravedad de toda la figura. Entonces, la DY3 es esta. ¿Ya? Esa es DY3. 2.5 más. Sí, una vez más. 30. Si tú restas 82.5 para 37.5 te va a dar. Sí, perfecto. Aquí sí te está dando. Si te está dando bacán. Pero no te lo aprendas de esa manera mecánica. 82.5 Ya, pues. perfecto. Sí, es doble trabajo, pero sí, compruébalo. Está bien. Está bien. Hazlo así. Te repito, no siempre en la tabla te va a salir eso. No quiero después cuando venga la evaluación, un examen, tú piensas, no, pero usted en la clase me dijo que yo tengo que restar esto para el centro de gravedad. No, es así. No te lo estoy diciendo. ¿Verdad? ¿Cuánto da? 45. Perfecto. Eso es de Y. Seguro. Eso me dice, yo le creo. Si 28 más 30. No creo que quedaría con un 5, ¿verdad? Si ya nomás 28 más 30 ya te da 58. ¿Mandes? No, no queda. ¿Cómo no? Alguien que resuelve. Simplemente, de aquí, ya, de aquí, a ver, de aquí hasta acá, ¿cuánto tiene? De aquí hasta acá, ¿cuánto tiene? 80. 30 más 50, 80. Me sale 45,75. Sí, está bien. ¿En serio? 80. ¿En serio? ¿Cuánto es? Wow. Y menos, Es así. ese es el de. Te repito, así lo tienes que calcular, tienes que visualizarlo así. Pero ingeniero, pero me está haciendo perder tiempo porque yo aquí ya tengo para el 82.5. No es lo Yo mismo. tranquilamente lo puedo gastar 82.5 para el 36.75. Ahorita sí, es verdad, estás perdiendo tiempo, pero te lo estoy explicando cómo lo haces. Si tú te lo aprendes que siempre vas a coger la Y barra que sacaste aquí, en el centro de gravedad, tú te quedas con eso. Y tú vas a la evaluación y al examen y me haces lo mismo. Y eso va a estar mal, porque muy probablemente, un 90% de probabilidad, yo te voy a poner una figura donde eso no aplica. ¿Ya? Pero sí, O sea, bien prácticamente lo rencor. que te enseñan no lo vas a aplicar. ¿Ya? Bien Pero rico. no lo aprendas mecánicamente. Yo no gano nada si tú aprendes mecánicamente, porque si tú vas a resistencia, tienes todo mecánico, viene el docente. Me hago mecánico mejor, pues. Que lo tienes que analizar y te cierras. ¿Ya? ¿Quién dice? Entonces, tenemos la inercia en X, tenemos la inercia en Y, tenemos la Muchas de Y. gracias. ¿Cuál es la de X? Rápido, la de X aquí va a ser igual aquí la de X. A ver. Ah, 10. ¿Cómo que En este sí? caso, para todos, Ah, sí, sí. Eso parece una E. va a ser C. Ah, ya. ¿Ya? Ahora, de Y lo elevado al cuadrado. Pero pregunta, pues, hermano. ¿Vale? Explíquele, ingeniero, explíquele por qué sale cero. ¿Por qué sale 0? No pasó nada. 10 menos 10. El centro de gravedad de toda la sección compuesta aquí es igual. A 10. A 10. ¿Verdad? Está aquí ubicado todo el centro de gravedad. Ajá. Y te pregunto, de aquí, de si el centro de gravedad es 10, aquí. ¿Y el centro de gravedad aquí cuánto va a ser aquí? 10. ¿Quién también? ¿Quién pasa ahí? 10 menos 10. ¿Decimos 10? ¿Será? Duda clara. Ahorita, en este caso, no salió. Entonces, en este caso, ¿qué va a ocurrir? Cuando apliquemos el teorema de Steiner, va a quedar una componente que solo va a quedar con esto. ¿Ya? O sea, de X nomás. Ahí para X no más es 0, ¿ves? Sí, solo para X. Solo para X, porque en Y no. Y sí vas ¿Y en a ver. la teoría de ese señor? ¿Ah? ¿En ¿Qué? la teoría de ese señor? ¿Qué te Ah, no. La fórmula Yo dice. no entendí, en la teoría de ese señor siempre va a dar No. 0. No, ah. Yo hice- Cuidado. 11.75 lo elevan al cuadrado.
138,06. 28.25 lo elevan al cuadrado. 798,06. 45.75 al cuadrado. 2093,06. Perfecto. Tienes de y y ahora tienes de y al cuadrado. Te voy a volver a escribir aquí igual el teorema Steiner o el teorema en los ejes paralelos. La inercia en X va a ser igual a la sumatoria de todas las inercias más A por dy al cuadrado, y la inercia en Y va a ser igual a la sumatoria de todas las inercias en Y más A por dx al cuadrado. ¿Ok? Sabemos ya que dx es 0, por ende A por dx va a ser igual a 0, y la inercia en Y solo depende de la sumatoria de todas las inercias del triángulo. Ya, pues eso ya lo tenemos. ¿Ya? Y ese aquí igual pueden hacer la sumatoria. Pero antes, No, pues. el área ¿Está bien? Sí. por dy al cuadrado. El X va con Y y el Y va con Y. dy Así. es 138.09, ¿verdad? Y el área es 750. 750. ¿Qué valor que obtenemos de esta multiplicación? 103.000. 798.06 por 150. ¿Cuánto? 293.06 por En 100. el brazo. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Por qué? Sí, yo decía esa buena que no, pero... Era él. Perfecto. ¿Ya? Ahora, ya no tenemos que hablar nada más. Lo único que vamos a hacer es hacer la sumatoria. ¿Ya? La sumatoria de la inercia en X, la sumatoria de la inercia en Y. A ver, esto no es lenguaje, güey. Entonces, 156.250 más 11.250 más 208.33. ¿Ya? 14.062.50 más 312.50 más 3.333.33. 167.708. Perfecto. Entonces, tienes la sumatoria, vas a Ay, reemplazar no me en la salió ecuación. eso. La sumatoria de inercia en X, que es 167.708.33 más la sumatoria de A por dy al cuadrado. 103.545 más 119.709 Oiga, no me salió eso. más 209.306. 119.709. 306. Oye, se ha llevado 32 minutos en el ejercicio nomás. 339. 300. ¿Cómo lo hacemos en 15? ¿Ya? Y esto lo vas a sumar para 339.369. Eso es, la inercia en X va a ser es que son tres, es que son 4, 3. 137.708.33 más 339.369. ¿Cuánto? ¿Qué cosa? Aquí. Cuidado. ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto? ¿Y ahora qué sumatoria hay? Ah, los ¿Ok? sumatoria Y la inercia en Y, ya sabes que esto es 0 y solo depende de todas las inercias y nada más, y eso es. Yo pensaba que era la sumatoria de no, la sumatoria de sumatoria de momentos de Ah, la de no debería AD. decir de AD. No era. No, ha cambiado, ha cambiado. Ah. Yo también me quedé igual. La inercia en X es igual, por el teorema Steiner, la inercia en X más A por dy al cuadrado. Y en A mí cambio- ni me salís. Ya. No, pero tiene-
Yo, ¿lo estamos tomando? ¿Cómo firme? No puede ser. No lleva un punto, ¿verdad? Bueno, le voy pausando. Uy, no, con esa calculadora no vamos a llegar. Están radianes, están Sí, radianes. ajá, el 4. Ah, no, todo está mal, todo mal, todo mal. Sí. Es igual. Todo mal, oye. 432.560. 500. 60, 60, ajá, eso. Nada más. No hay un punto. Ya, ahora eso súmenlo para 167.708.33. ¿Cuánto? 600. A ver. Firme. Sí, Sí, confirma. Entonces, de esa manera tú... Y repito, la importancia de que calcules, que sepas calcular el centro de gravedad de secciones compuestas. La inercia que te estoy diciendo es esta tabla, estos valores. ¿Ok? Sí. ¿Ya? Esos son los valores que vas a calcular. Te hago otra pregunta más. Esta sección, si la estamos colocando en una viga, te pregunto, ¿en qué sentido yo la tengo que colocar para que sea más efectiva? En X. Así a lo. ¿En X o en Y? ¿Por qué en X? Tiene mayor. Porque al ser el momento de inercia mayor en la X, significa que va a ser mayor resistente a las fuerzas para la deflexión. Eso cómo lo podemos ver. Creo que dice que si ponemos eso del piso tiene más resistencia. Tiene una regla, ¿quién tiene una regla que no tenga problema que se rompa? Alguien que sea arquitecto. Yo no traje regla. Creo que la tengo. Eres arquitecta y no lo traje. O sea, ¿cómo podemos ver eso? Ah, mira. En el caso del rectángulo. Perfecto. Ahí. ¿Ya? El mismo caso del rectángulo. ¿Qué hemos hablado? ¿Qué se habló del rectángulo? El rectángulo puede estar en esta sección o esta sección. Para esta sección, la inercia es igual a la base por la altura del cubo sobre 12. De este lado, en cambio, la inercia va a ser igual a la base del cubo por la altura sobre 12. ¿Yo qué te dije? Normalmente un rectángulo siempre la inercia X va a ser mayor. Eso significa que la sección de la viga siempre tiene que ir así. ¿Qué significa que está recibiendo más momentos? Va a pegar un poquito la Altura. Así es. Peraltes, aplica tu puño en medio. Sin romperlo. Si es más complicado el giro. Esa es la inercia en X. La inercia en Y es colocar la viga en este sentido, acostada. Aplica tu puño. ¿Te das cuenta cómo se deflexiona más? La misma carga es una mayor deflexión. Es decir, la inercia en Y es la que tiene menos efectividad. Entonces, por eso nosotros, como ingenieros civiles, siempre elegimos vigas peraltadas. Porque con esta viga peraltada, la inercia en X es la que está actuando, y al actuar la inercia en X, aplica por favor tu puño, es más complicada la deflexión. Va a resistir mayores cargas. ¿Ok? Eso es lo que me refiero con que el momento de inercia es mayor, eso es lo que me refiero. Divido. Vamos, perfecto. Es un concepto sencillo, siempre te digo, no te compliques. Sí, es un trapecio. Bueno, si te sabes el área del trapecio, ¿eso no es verdad? Bacán, Póngame un aplícalo. punto, pues, ya. Pero si no te lo sabes, ¿qué es eso? Divido ¿Cuántas un figuras no puedes dividir? rectángulo y un triángulo, En dos. dos, ¿verdad? Entonces, voy a colocar también. Base mayor, área, base mayor, base menor. ¿Cómo vieron la imagen hoy? Cuidado, esquizofrenia, cuidado. ¿Cómo vieron una imagen ahí? Yo no vi nada. Bienvenido al segundo semestre. Al segundo parcial. Mira cómo se me hace el ojo, mira. ¿Le está dando calambre o yo qué tiro? Cada día más ingeniero. ¿Vicio? Cada día más ingeniero. Me estreso. Me va a brotar una vena. Uy, se puso rojísima. A ver, entonces en realidad, aquí te piden que termine la carga concentral equivalente, ¿no? ¿Verdad? La verdad es que lo vamos a obviar, no te quiero llenar con ese concepto, porque en realidad en resistencia no veo que apliques la carga concentral equivalente global
casi no les interesa eso. Lo que les interesa a ustedes es saber cómo resolver esa vía, cómo calcular la fracción. ¿Ya? Pero te pongo en contexto. Toda esa figura de ahí, ese trapecio que se lo ve, tú lo puedes llevar solo a una carga. ¿Y cómo calculas esa carga? Calculando los centros de gravedad. En este caso, solo vas a calcular el centro de gravedad de la figura y por las áreas de cada figura, nada más. Ok. ¿Por qué teorema? El teorema que viste en el primer parcial. Identifica las figuras, colocas el área, colocas la ubicación en X, porque es la única que te interesa, no te interesa más, y luego me dicen A por X, ¿ya? ¿Qué tienes aquí? Ahora sí Tienes se la puso sumatoria bueno. de las áreas y la sumatoria de las áreas por la X. ¿Para qué quieres esto? Para el centro de... Para ubicar el centro de gravedad de esta figura. Perfecto. ¿Ya? Al aplicar esta técnica aquí, con esta figura, Ya encuentras el tú punto. calculas el centro de gravedad, o sea, dónde va a estar aplicada la carga puntual. Y ese es el punto 1. Y, por ingeniero, la carga puntual aquí va a ser igual. ¿A qué va a ser igual la carga puntual? A la sumatoria de las áreas. Y eso es la carga concentrada equivalente. O sea, toda esa figura de ahí tú la puedes llevar solo a una carga puntual. ¿Ya? Se lo puede hacer, esa es una manera. Ya. Otra manera de hacerlo es aplicando los conceptos que acabé de explicarte ahorita. Tienes aquí El centro de el momento que se a la fuerza. Para sacar la carga puntual, tienes que sacar la carga. ¿qué pasa? Esto es un trapecio, ¿ya? Lo vas a dividir en dos figuras. ¿Cuáles son? El rectángulo y Un rectángulo y un triángulo. Entonces, la primera carga ¿Dónde del vieron ese rectángulo, triángulo? que es esta, ¿a cuánto va a estar ubicada? Si vale 6 metros, a 3 a metros. 3. Y esta fuerza 1, ¿a qué va a ser igual? A 3 Va a ser a 1500 por 6. 1500 por 6. ¿Ya? ¿Ah? Es un rectángulo. Ojo, es un trapecio que está ahí, ¿sí o no? Un trapecio. Ese trapecio tú lo divides en dos figuras. ¿Sí o no? Un rectángulo y un triángulo. Perfecto. La primera figura que es el rectángulo, el centro radial del rectángulo aquí es igual. Si la base es 6, el centro radial es 3. 3. Ya. Y la fuerza 1, ¿qué tiene? Esa fuerza aquí va a ser igual. Al área de la figura. El rectángulo tiene 1500, porque hasta aquí es 1500. ¿Sí o no? Sí. Entonces, 1500 por 6. Ah, Y el esa es la área, fuerza el 1, que área, es la el fuerza área, puntual. ya. Es la carga Ah, ya. rectangular. Nada más. Entonces, 1500 por 6. Comenzaste. Yo digo, ¿sí ves? 1000. 9000. Figura 1. Ahora, la figura 2, ¿qué es? Un Un triángulo. triángulo, ¿verdad? Un triángulo. El triángulo, ¿dónde va a estar ubicado el centro de ese triángulo? Que tiene una base 6. 2 tercios. ¿Dónde se la base de dónde? Del punto A, ¿sí o no? Sí. 2 tercios por 6. 4. 4, sí, 4. Sí, pues. Entonces, la fuerza 2, que es del triángulo, va a estar ubicada desde el punto A 4 metros. ¿De dónde salen esos 4 metros? 2 tercios de la base, 2 tercios de 6. ¿Y a quién va a ser igual la fuerza 2? A ver, Ahí el tengo un conflicto. centro. No creo que sea 150. 4500 porque ya se está. Perfecto, es que no es 4500, así es. Tiene que ser 4500 menos. Así es, la altura es esta. Y esta altura aquí va a ser igual a 4500 Ah, sí. 3000. menos Nada más. 1500. 3000. El área de un triángulo aquí es igual. Base por Base, la base que es 6. 6 por 3000 3000. dividido para 2. Y eso es igual a 18.000. 18.000. Entonces, esta es la otra manera que tú lo puedes ver. Tú puedes Seguro que colocar la 18.000. roca así, esto es lo mismo. Seguro que 18.000. Creo que sale 9.000. Ah, perdón, 9.000. 9.000, perdón. No le puse sobre 2. ¿Ya? Esto de aquí es lo mismo que colocar, ¿sabes qué? Una carga puntual F1 que es igual a 9000, está ubicada a 3 metros, y otra carga que está ubicada a 4 metros Wow. a Ya. 9000. Entonces, No hay tienen cargas tanto. puntuales
¿Cómo calculas las reacciones en A y B? ¿Por medio de qué? Equilibrio. ¿Cuál es la función de equilibrio? X, Y y momento. Tienes dos maneras de resolver. ¿Ya? Puedes hacerlo así, descomponer las figuras y colocar las caras puntuales para cada una. O a su vez, si no quieres eso, aplica la tabla y saca las caras porcentuales equivalentes. ¿Ya? Que yo creo que probablemente sería más fácil. ¿Cuál es el que te refieres? Sí, es un poco más tedioso, eso es cierto. Tienes toda la razón. Tengo una pregunta. En el que hicimos anteriormente, el triángulo que ese que está allí. Ya, allí tomamos L dividido entre 2 solo porque las fuerzas llegan hasta ese punto, ¿verdad? Exacto, si llegan hasta L, Ahí ustedes acá. L completa, ¿verdad? Ok. sí, es importante que vean hasta dónde te crece. Ahora sí. Ok, saquen su casa, calculen las reacciones, ya está el ejercicio hecho. La próxima semana vemos qué es lo que podemos hacer. Pero no nos queremos complicar. Importante, les recuerdo, 3 tipos de apoyo que vamos a utilizar en viga. Rodillo, articulado y empotrado. ¿Ya? El rodillo te genera una reacción en Y. El articulado te genera una reacción en X y una reacción en Y. El empotrado o el apoyo fijo te genera 3 reacciones. En X, en Y y momento. Y momento. ¿Ya? No grabes todo, graba solamente Principal. cosas así. Eso es una carga distribuida. Eso es una viga o una carga distribuida. Pero, Cargando ¿qué es todo ahí, una carga distribuida? ¿Tú cómo la analizas? ¿A qué te refieres? Si yo te digo, ingeniero, carga distribuida, ¿qué es esa vaina? Pues, bueno, cuando tú estás analizando, cuando tú estás diseñando elementos estructurales, vigas, columnas en general, ¿qué tú tienes? Esta es la columna, ¿ya? Y aquí viene la viga, ¿sí o no? Aquí viene la viga y esta es la columna. Cuando yo te digo viga, te refiero a esto. Y esto yo en estática te lo represento así. Eso es viga, así te lo represento estática. ¿Ya? Hasta ahí estamos, ¿no? Sí, señor. Primero, ¿qué es una carga puntual? Una carga puntual, En un punto fijo. aquí viene Tito, viene Tito hasta aquí, se paró ahí, se paró en medio. Porque lo vemos hoy. ¿Y él? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Claro, como lo tocó. Tito, en esa viga, parado en medio, es una carga puntual. Debería estar el video volando. Solo Tito ahí, nada más. ¿Ya? Eso es carga puntual. Eso puede ser Tito. Esto de aquí puede ser una columna. Esto de aquí puede ser algún tipo de peso, una hilera de saco. Imagínate, pone ahí una hilera sobre aquí. Eso es una carga puntual. Una carga distribuida Una java de cerveza, sí, ¿verdad? en la misma viga no está Tito, sino que va a estar una pared. Boludito. ¿Ya? Una pared. Ya no está Tito, ya no está. Entonces, como ya no está Tito, esto ya no es una fuerza puntual, no es una carga puntual. Ahora eso va a ser una carga distribuida. Y te comento que para este tipo de elementos, por ser paredes, la carga distribuida es esta. Eso significa paredes. Pueden paredes, no es siempre. No es siempre. Carga no. distribuida. Con una carga distribuida, en la pared tú la puedes interpretar así. Una pared tú la puedes representar con esta carga distribuida. Es una fuerza, ¿eh? Todo es una fuerza rectangular, una carga distribuida rectangular. No, sí. Exacto. ¿Qué te estoy diciendo? Que aquí, a lo largo de la longitud, tienes un valor de fuerza. Esa fuerza se distribuye a lo largo de toda la vida. ¿Ya? Eso es lo que nos referimos con la carga distribuida. Sí. ¿Ok? Es una carga rectangular. Veamos ahora, no es la única figura que tiene la distribuida. Imaginemos ahora que en la viga no está esta pared. Trata de cortar ¿Ya? y cortar. Fue la Esa pared. vez no me quiso cargar el Por alguna razón es una bodega que tiene un conjunto de empaques, 10 minutos. que aquí tiene un empaque, luego aquí viene otro empaque y otro empaque, acá viene otro, y acá viene otro y otro, así. ¿Ya? Ya. Empaques que hay, empieza en uno, luego va subiendo. Ya. Eso se lo puede representar también como una carga distribuida, Pero no va a ser rectangular. Le voy Sí, a ¿qué te comprar estoy diciendo con esta cara ahí? ¿Qué te estoy diciendo? Que a medida que avanza la longitud, ¿qué pasa? cómprale marcadores Estamos generando recargables. la carga. En
Entonces, Valen eso como 10. nosotros lo representamos Yo tengo con de la cara esos. escribida triangular. ¿Por qué no traes acá? Lo tengo en la mochila. ¿Ya? Solo que hoy no los he usado. ¿Qué Ayer los voy a significa la comprar. escritura triangular? Que No le voy a dar, después no me lo pero vuelve. no de toda la longitud, date cuenta. Está empezando de una longitud determinada. Ahí sale dos y ya. ¿Ya? Agarra. Porque ¿Ok? está de la pared, ¿verdad? Está la así es. Primero un saco, después dos sacos, después tres Ahí, sacos, ahí. después cuatro, después cinco, después seis. Y así va aumentando a medida que va aumentando esta longitud. No está a lo largo de toda la vida, date cuenta. Está solo en la mitad. Entonces, esto de aquí, ¿qué te está diciendo? Aquí es un peso, acá es mayor, acá es mayor, acá es mayor, acá es mayor. Bueno, es una cara distribuida triangular. Ujú. La cara triangular que te dice, Dura inicia mucho. con cero, vas aumentando, aumentas y llegas hasta el punto máximo. ¿Ya? Ahí donde ves vale 10. Carga triangular. ¿Qué pasa? Vamos a olvidarnos de ahora de la vida. Es que mira, te viene un olvidémonos de envase la con la columna. tinta. Vamos ahora a imaginarnos un edificio de 6, 7 pisos. Vamos al malecón, el edificio de la freidora, el edificio que tú quieras. ¿Ya? Entonces aquí está el nivel de la calle. Es muy ¿ya? fina la cosa. Aquí está el edificio. Sí. El edificio que tiene una altura de hace, 30 metros, 60 metros, los metros que tú quieras. ¿Ya? Es que es ¿Qué bonito. ocurre en este edificio? Hay muchos cuartitos. ¿Ya? ¿Qué pasa? Bueno, aquí también actúa la fuerza del viento. Te pregunto, Ahí es punta fina y cuando tú punta estás gruesa. en el piso, ¿cuál es la fuerza del viento que te da? Suave, ¿sí o no? Despacio, fresco, fresco. Si aumentas 1 metro, 2 metros, 3 metros, 10 metros, ¿qué pasa a los 10 metros? Hay más fuerza, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú representas la fuerza del viento que está actuando a lo largo del edificio? Si yo estoy diciendo que aquí es cero, así que cero, es imperceptible, pero a la medida que aumenta la altura, aumenta, La fuerza perpendicular. esta es la fuerza que te genera el viento, ¿ya? En un edificio. Vamos a tomar Y en es cuenta una eso. carga también triangular. ¿Ya? Es como un momento, ¿verdad? Sí, también, lo analizas y vas a ver la cimentación, la columna, sí, genera como un momento. Pero lo que quiero ahorita que entiendas es la representación de las cargas distribuidas. Ah, ya. ¿Ya? Eso es lo que quiero que entiendas. ¿ya? ¿Por qué te digo que es triangular y por qué es triangular así? Te estoy explicando. Aquí la fuerza del viento, ¿qué? No se siente fresco, es imperceptible. A medida que aumenta la altura, ¿qué pasa con la fuerza del viento? Seguro. ¿Verdad? Por eso llega a su punto máximo. No veamos ahora un edificio. Veamos una piscina, una laguna, vamos a hacer una piscina. Esta es la piscina. ¿Ya? Aquí está el nivel del agua. ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con la presión aquí? ¿Qué pasa con la presión? ¿Tú sientes la presión? Ay, me hizo acordar lo del submarino. Ay, ¿Qué no. pasa a medida que tú vas bajando la altura o vas aumentando la profundidad? ¿Qué pasa con la presión del agua? Es más, Aumentando, entonces Implosiona. Implosiono. Oye, ¿por qué dices eso? Entonces la carga que se genera en el agua o en una piscina se la representa como una carga triangular. Una triangular que tiene que cosa. Al inicio la presión es cero, pero a medida que aumentas, la presión también aumenta. No, no implosiona. ¿Estamos? En la piscina A eso no. me refiero con carga distribuida. O sea, lo que quiero ahorita que sepas, cuando te dibuje la ventana, ¿qué es esa vaina? No, quiero como sí, puede ser una pared, puede ser una ventana, puede ser si es una cara postal, a lo mejor hay una O persona. sea, en el apoyo B hay más fuerza ¿Ya? vertical. Sí, Eso es exacto. lo que Eso quiero es todo. que ustedes Yo, entiendan. eso es lo que entiendo ahí. Mira, si se borra, yo pensé que era permanente. Ahora, Ahí. Córtala. Ah, la corto, ¿cómo ¿eh? está? Pase por Por aquí. altura. Vamos a decir que esto es L. Y esta carga distribuida es W. Entonces, esto es equivalente, esa carga distribuida rectangular, Creo que ya voy es equivalente entendiendo. a colocar la misma viga, ¿ya? Con una sola fuerza en medio. El centro del rectángulo, si la base L, ¿a qué va a estar ubicada? En el centro. En el medio, ¿no, verdad? Perfecto. L medio. Se parece al Y- ejercicio de. El de Y los la apoyos. carga va a ser igual al El de los área apoyos que la tenían que figura. ponerle una fuerza central. El área de la figura que Se tiene una parece, altura se parece. W y tiene una base L, que es igual.
Te dan varias, solo la debes que concentrar en un punto. ¿No? Tú lo que vas a hacer es esta carga distribuida, la vas a transformar a una carga puntual. Y entonces, si ya la conoces una carga puntual, te pregunto cómo calculas las reacciones ahí. ¿Con qué ecuaciones? No, pues, con las de equilibrio. Perfecto. ¿Y cuáles son las ecuaciones de equilibrio? Sumatoria de fuerza de Sumatoria X fuerza igual a de 0. Y en momento. Así es. Profe, ¿y si la fuerza es una curva, eso es el integral? No. No, O sea, no, sí, no, si sabes entender, sí, pero también tiene ecuaciones para semicircunferencia. ¿Y si no es Tiene ecuaciones para elipses. Uy, esta cosa se va a poner fea. Solamente para conocer el área. Para conocer el área. No, para el área. La gravedad, ¿cómo lo saco? ¿Cómo debe ser ahora? También tenés que integrar, no vas a aplicar las ecuaciones. Entonces vemos la W como una altura, pero realmente es una fuerza. Exacto, así es. Por eso te digo, esta carga rectangular, distribuida rectangular, que es W y tiene una base a lo largo de una viga L, vas a transformar la carga puntual. Y la carga puntual va a estar ubicada, ¿en dónde? En el centro de gravedad de la figura. Esta figura de aquí, centro de gravedad. ¿Por qué? Porque es un rectángulo, el centro de gravedad del rectángulo, ¿qué va a ser igual? A L medios. Entonces, a L medios tú colocas la carga puntual y el valor de esa carga puntual va a ser igual al área de la figura que se está tomando aquí. En este caso, un rectángulo con una base de L y una altura que W. Ay, se apagó. Entonces, la carga puntual va a ser igual a W por L. ¿Y si fuera inclinado? Perfecto, para un rectángulo nomás. Cuando es rectángulo. Para un rectángulo, ¿qué? Viene en plano inclinado. ¿Qué pasa cuando la carga triangular, la que está ubicada justamente aquí? Es un triángulo. Vamos a suponer Hacen otra forma. que está ubicada también ahí, que empieza en L medio. Ojo, empieza en L medio, que aquí también es L medio. ¿Ya? Esa raro, carga estamos teniendo triangular, muy- una vez más, la Sí, tienes que llevar a carga puntual. ¿Cómo la llevas a carga puntual? Vuelves a aplicar la viga. Mira, esa viga está mal puesta. En el punto del centro de gravedad. Entonces, L medio, el centro de gravedad de este triángulo. ¿Cuál es el centro de gravedad de un triángulo rectángulo en primer lugar? Pues depende del punto donde... Depende del Depende punto. del ¿De dónde lo punto. quieres analizar? ¿Desde aquí o desde acá? No, de la carga. Sí, claro. ¿Dónde está ubicado? Ah, dile. No, ¿Se hace sobre 3? sería L al 2 sobre 3. L sobre 2 Sobre 3. sobre 3. ¿Y eso aquí igual? A 3L sobre 2. No, A ver, sería L sobre 6. L sexto. O L sexto. ¿Ya? Claro, multiplicaste la Aquí en base. L sexto va a estar ubicada esa carga puntual. Y esa carga puntual que tiene L medio, aquí también va a ser W. ¿A qué va a ser igual? ¿A qué valor va a ser igual? A base por altura Va a ser por altura. sobre Base por altura sobre ¿Cuál de todos los ¿Ya? ¿Cuál de todas las veces? ¿Ok? La que está ahí, mira, ya explico. Y ahí sí se toma la base completa, que sería... Tomamos la W que está encima del L sobre 6. Esto de W es esto. Este W sobre es esto. Es el área del triángulo. Ya, pero, o sea, Hay varias W. hay diferentes fuerzas, ¿verdad? Ya, pero la carga ya le estás transformando en una carga puntual. Ah, Ya, ya, ¿y ya. esa W cuánto vendría a ser? ¿Qué vendría a ser esa W? ¿En dónde? Es el área de todo esto. Es el área de toda la... Esto también se lo conoce como una carga concentrada equivalente. Ya. ¿Ya? Porque, no, L sexto, digamos L sexto. Porque la distribución de todas las... No, primero, a ver, una cosa es la ubicación del centro de gravedad del triángulo y otra cosa es el valor de la carga distribuida. Son dos cosas diferentes. L sexto es la ubicación del centro de gravedad y ahí, ¿por qué quieres calcular el centro de gravedad? Porque en ese centro de gravedad de la figura tú vas a colocar la carga puntual. Por eso quieres calcular el centro de gravedad. Necesitas saber la ubicación. Siempre va a estar en el centro de la figura. Siempre. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, esta carga puntual, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al área que te está formando la figura. Base, L medio, altura, W, dividido para 2. Base por altura dividido para 2. W por L medio dividido para 2. Ya. Y esa es la carga puntual, o como también la conocemos, la carga concentrada equivalente. ¿Qué significa una carga concentrada equivalente? Te está diciendo, ok, en esta viga, las reacciones que se generan en esta viga, por esta carga distribuida, es lo mismo que se va a generar si colocas la carga aquí, en este punto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculas las reacciones ahora?
¿Qué aplica? Base por altura sobre. Correcto, aplica la ecuación euclidiana. Te repito, quiero hacerte hincapié en esto. Esto solo lo utilizamos para calcular las reacciones o también conocidas como fuerzas externas. ¿Ya? ¿Queda claro eso? Quiero verlo. Solo te sirve para calcular las reacciones o las fuerzas externas. ¿Ya? Momento no. No, pues con momento ya calculas esto. Claro, sí, ya se fue. Ahora, ¿qué ocurre? En este caso, ahí, tenemos, no es ni un triángulo ni es un rectángulo. Oiga, no me borre el de abajo, por favor. Ya le tomé foto. ¿Ya? No es ni un triángulo, porque es literal, no es ni un triángulo ni es un rectángulo. Es un trapecio, eso es. ¿Ya? Chute, ahora, ¿qué haces?